Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una cuestión de la que ya he hablado en este canal, pero nunca he hecho ni realizado un video individual dando todos los detalles específicos en relación a este tema. River hace aproximadamente una semana le firmó un contrato a un jugador con la cláusula de rescisión más alta de todo el fútbol argentino y una de las más altas de toda la historia del fútbol sudamericano. Es más, esta cláusula de rescisión que River le puso a Bautista Dadín, el chico de tan solo 18 años que fue al Supermundial de Clubes con la delegación millonaria a formar parte del plantel en los Estados Unidos, si bien no jugó, es el doble de la cláusula que tenía Mastantuono y de los futbolistas que se acercaban a ese número, porque ningún jugador del fútbol argentino tuvo una cláusula de 50 millones de euros. Y en este caso estamos hablando de que es el doble, 100 millones de la moneda europea. Acá te voy a estar contando los detalles en relación a por qué Dadín eligió firmar esta cláusula, porque la realidad es que no es normal que un chico acepte esto. Porque teniendo en cuenta que en general River quiere que a la hora de transferirlos los montos estén cercanos o sean justamente el de los valores a la cláusula de rescisión, uno tiene que ponerse a pensar, nadie va a pagar 100 millones de euros por un jugador del fútbol argentino. Así que te estaré contando en definitiva por qué el jugador decidió firmar esto y qué beneficios y perjuicios le podría traer a River en un futuro. ¡Empecemos! Dadín es un jugador en el que claramente Gallardo ha depositado una confianza más que importante. Es cierto que no solamente por la opinión del DT se le firmó esta cláusula de rescisión de 100 millones de euros, pero la realidad es que seguramente del lado de los dirigentes se comunicaron, ya sea con el propio Marcelo Gallardo o con miembros de su cuerpo técnico, para saber en qué consideración iba a ubicar al chico en cuestión. Y cuando el muñeco les comentó que era un juvenil a quien iba a tener muy en cuenta, o por lo menos lo iba a seguir muy de cerca en el corto plazo, desde la dirigencia no quisieron correr absolutamente ningún tipo de riesgo. Es cierto que con una cláusula un tanto menor yo creo que también hubiera servido, porque la mayoría de los chicos que están firmando sus primeros contratos profesionales hoy por hoy firman vínculos con cláusulas de rescisión de aproximadamente 30 millones de euros, que ya es un número enorme. Anteriormente, por ejemplo, cuando firmaron sus primeros contratos profesionales jugadores como Julián Álvarez, Ezequiel Palacios, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, todos futbolistas que debutaron en el primer ciclo de Gallardo, todos ellos firmaron contratos con unas cláusulas de rescisión aproximada de 15 millones de euros. Y luego del 2017, después de lo que sucedió con la salida de Alario en el cierre del mercado de pases de mitad de año, se decidió que a falta de 10 días para el término de los periodos de transferencias en Argentina, todas las cláusulas de rescisión tuvieran un pequeño aumento. Es decir, por ejemplo, en estos casos, las cláusulas de 15 millones de euros aumentaban a 20 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases, mientras que en los últimos casos las cláusulas se firmaban, como dije recién, con valores de 30 millones de euros. Así las firmaron, por ejemplo, Roberto, la primera vez que firmó contrato Mastantuono, Subiabre, y a falta de 10 días para el cierre del mercado se le aumenta a 35 millones de euros. Esas son las cifras lógicas en las cuales hoy se movían los dirigentes para firmar los primeros contratos de los distintos jugadores de River. Pero acá estamos hablando de 100 millones de euros. No que de 30 pasó a 40 o a 50, teniendo en cuenta que el Real Madrid pagó 45 por Mastantuono y querían ya poner un límite en lo que respecta al mínimo para los juveniles. Estamos hablando de 100 millones de la moneda europea. De hecho, dudo mucho que en las próximas renovaciones de contrato River va a tener que encargarse de prolongar el vínculo de ciertos juveniles cuyos contratos terminan el 31 de diciembre del 2026 y antes del final de este 2025 a inicios del 2026 tendrán muchos que renovar contrato. Uno de los casos, por ejemplo, es del hermano de Maxi Mesa, Juan Cruz Mesa, que es una de las joyas de la reserva, y dudo mucho, sinceramente, que en su próxima renovación firme un nuevo contrato con una cláusula de 100 millones de euros. Parece que lo de Bautista Dadín hoy por hoy es único en lo que respecta no solamente a las divisiones inferiores del Millonario, sino a las divisiones inferiores de todo el fútbol argentino y en general del fútbol sudamericano.
son contados con los dedos de la mano los jugadores, por ejemplo, jóvenes de Brasil que tienen cláusulas millonarias. Y después es cierto que no son transferidos por estos valores. De hecho, la transferencia más cara de toda la historia del fútbol de un equipo sudamericano a un conjunto europeo es Neymar al Barcelona a mediados del 2013 a cambio de 88 millones de euros. Son 12 millones menos de la cláusula de rescisión que acaba de firmar Bautista Adín. Está claro que en el momento que se vaya del más grande, uno cree que es difícil que se vaya por ese monto, que River únicamente le puso esos valores como para blindarlo y que el más grande tuviera todo el margen posible a la hora de negociar una hipotética futura venta. Si tenemos en cuenta a los jugadores que hoy militan en el fútbol argentino, Bautista Adín, como mencioné recién, por lejos es el que tiene la cláusula de rescisión más alta. Y después, si vamos a los futbolistas que hoy forman parte del plantel profesional de River, tenemos a Agustín Ruberto, a Ian Subiabre y a Facundo Colidio, todos ellos con cláusulas de rescisión de 30 millones de euros. Después, en su momento, cuando por ejemplo se le firmó vínculo a Rodrigo Villagra, se lo hizo con una cláusula de 40 millones de euros. Y Mastantuono en primera medida había firmado con una cláusula de 30, pero posteriormente en su primera renovación, y la única, terminó prolongando su estadía, aumentando su cláusula de rescisión a 45 millones de euros, que fue el monto que terminó pagando el Real Madrid en este mercado de pases. Después, en otros casos de otros equipos del fútbol argentino, el único que tuvo un valor similar al de Mastantuono, 45 millones de euros, fue Cristian Pavón en su momento cuando jugaba en Boca Juniors. Después se terminó yendo por muchísimo menos dinero del Ceneice, porque se terminó partiendo hacia el fútbol de los Estados Unidos y no hacia Europa. Estas cláusulas están puestas básicamente para que los equipos del viejo continente vengan y pongan ese dinero. Y después no mucho más, porque hay jugadores que pudieron haber firmado por cláusulas más altas, pero que obviamente se negaron, y hasta por momentos suena algo lógico que se nieguen a firmar con cláusulas tan altas. Porque si hoy llega una oferta por, pongámosle un número exagerado, 30 millones de euros por Bautista Adín, que todavía no ha debutado en primera, que recién se subió a un avión para formar parte del plantel de River hace menos de un mes cuando la delegación fue a los Estados Unidos a jugar el Mundial de Clubes. ¿Quién no aceptaría ese ofrecimiento? Seguramente todo el mundo aceptaría esa propuesta de 30 millones de euros, más allá de que son 70 millones menos que los de la cláusula de rescisión. Pero por lo pronto, desde el lado de River piensan que el juvenil debería quedarse por un tiempo más, y seguramente en eso está basada la cláusula de rescisión, en hacerle entender al chico que lo quieren para muchísimos años. Después, cualquier oferta importante puede aparecer, los ofrecimientos de los equipos europeos llegan cada vez con los juveniles siendo más jóvenes. Es muy difícil que un futbolista pueda quedarse más de 2 o 3 años en el fútbol argentino si es verdaderamente bueno. Los que en un futuro van a romperla y tener buenos rendimientos en algún equipo del viejo continente, lo más seguro es que antes de cumplir los 20 ya vayan partiendo hacia Europa. Y si analizamos el caso de Mastantuono, se terminó yendo antes de cumplir los 18. Por lo que en el caso de Adín, yo creo que es más que nada hacerle entender al jugador que lo van a querer por muchísimos años en el club de Núñez, y no tanto el hecho de que en el momento de la venta lo quieren transferir por 100 millones de euros, porque creo yo que saben perfectamente desde el lado de River que es imposible que algún equipo europeo de cualquier parte del planeta venga y ponga ese dinero por un chico del fútbol argentino, sobre todo porque el fútbol de nuestro país está totalmente devaluado, y la realidad es que los que se terminan yendo directamente hacia Europa, y más que nada equipos informantes, terminan siendo jugadores fuera de serie, como es el caso de Mastantuono, futbolistas que ya han tenido continuidad en la selección argentina. Solo hay algunos casos, de hecho River es el que más ha transferido directamente hacia Europa, y todos ellos se han ido muy jóvenes sin haber podido disfrutarlos el tiempo que seguramente el hincha y el entrenador hubieran querido. Así que en el caso de Adín, lo primero que se piensa a la hora de ponerle esa cláusula no es venderlo por ese valor, sino que se quede por muchísimo tiempo en el club. Y vamos ahora a contar un poco la historia de Bautista Adín, el hito de ser el jugador con la cláusula de rescisión más alta de todo el fútbol argentino. Obviamente no va a quedar únicamente en eso, y ahora el jugador deberá responder dentro del terreno de juego.
Dadín creció en Balcarce, una localidad bonaerense. Allí empezó a jugar al fútbol en Los Patos Fútbol Club, el mismo equipo en el que jugó su padre, Juan Pablo, obviamente hablando de fútbol amateur. Fue justamente su familia la que lo acompañó a cada entrenamiento y alimentó de a poco su sueño de vestir la banda roja. Su irrupción en las juveniles fue bastante temprano. En 2016 realizó su primera prueba en el más grande y pese a su corta edad ya se destacaba por manejar con naturalidad ambos perfiles, por la potencia física y por su facilidad para encontrar espacios a la espalda de los centrales, algo que Gallardo quiere muchísimo a la hora de armar esa dupla ofensiva que todavía en esta segunda etapa no ha podido conformar. En el 2017 volvió para una segunda evaluación y allí básicamente convenció a todos. Desde ese entonces, la pensión de la institución de Núñez se convirtió en su casa. Su carrera en inferiores fue muy pero muy buena. En 2022 integró el plantel de la selección argentina sub-17 dirigido por Diego Placente, y cuando recién llegaba a River también jugó un torneo en Venecia donde enfrentó a equipos como la Juventus, Ajax, Benfica y otros conjuntos europeos. Esa experiencia internacional sumada a su disciplina ayudó a forjar un carácter competitivo que ahora empieza a notarse en los partidos decisivos de la reserva. En 2024 Dadín explotó en la quinta división con una cifra impactante, 24 goles en todo el año calendario. Ese registro goleador le abrió las puertas a la reserva que conduce hoy por hoy Marcelo Escudero. Allí debutó en la primera fecha del torneo Proyección frente a Platense y no paró. En lo que va de este 2025 acumula 7 goles y una asistencia en 15 partidos jugados. Su gol para ganar 2-1 el último superclásico frente a Boca fue un resumen perfecto de sus virtudes, teniendo en cuenta que leyó una diagonal de su compañero Santiago Lencina, se filtró por la espalda de los dos centrales del conjunto Ceneice y definió de zurda con un toque sutil que dejó sin opciones al arquero. Después del festejo imitó el gesto de Sebastián Driussi con los brazos extendidos hacia sus costados. De a poco va cumpliendo su sueño, tiene un repertorio técnico muy importante y su velocidad para presionar alto explican por qué Marcelo Gallardo lo va a tener en consideración por encima de muchos otros jugadores que a lo mejor podían empezar a sonar más fuerte para formar parte de la primera de River en el corto plazo. Gallardo tuvo que probar y probar en el primer semestre y, como dije recién, no encontró una dupla ofensiva que lo convenciera. En este semestre llegó ya como refuerzo Maxi Salas y por lo pronto se espera a ver qué es lo que le va a deparar a Dadín. Por lo pronto, en la pretemporada de la reserva todavía no ha hecho ningún ejercicio. Uno cree que es únicamente porque al formar parte de la delegación de River que jugó el Mundial de Clubes en los Estados Unidos, si bien él no sumó ningún minuto, va a terminar formando parte de la pretemporada más tarde, mientras que otros creen que es que no forma parte de la pretemporada porque básicamente ya a partir de este día domingo, cuando arranque el torneo Clausura 2025, formará únicamente parte del plantel de primera. Veremos cuando salga la lista de concentrados si Bautista Dadín tiene un lugar bajo el mando de Gallardo ahora, en este momento, o si deberá esperar un poco más. ¿Y qué rol ocupará Dadín en la mente de Gallardo en este segundo semestre del 2025? Si vamos al corto plazo, teniendo en cuenta que Maxi Salas se sumó demasiado tarde al plantel de River, más allá de que ya se sabía que iba a ser refuerzo desde hace tiempo, que Sebastián Driussi se encuentra lesionado y que, si bien es cierto también se va a recuperar antes de lo pensado, no estaría para las primeras 2 jornadas del torneo Clausura, que Borja es un futbolista que si no se va Gallardo lo va a tener en cuenta, no es que lo va a borrar ni mucho menos, pero claramente no forma parte de esa dupla ofensiva que le gustaría tener el DT. Hoy por lo pronto, con actividad y con recorrido, el único delantero que tiene River es Facundo Colitio. Yo creo igual que Maxi Salas compartirá la delantera con el ex atacante de Tigre, pero ahí faltan nombres y Dadín puede llegar a aparecer como alternativa, por lo menos en el arranque de este semestre. También hay que tener en cuenta que Agustín Ruberto, que en principio era el atacante juvenil al que Gallardo le iba a dar más minutos en la primera parte del año, recién estará recuperado de su rotura de ligamentos cruzados entre mediados y finales del mes de agosto, es decir, cuando ya se hayan disputado 6 fechas del torneo Clausura y River ya haya jugado los octavos de final de la Conmebol Libertadores contra Libertad de Paraguay. Así que me parece que en estos primeros partidos vamos a tener finalmente el debut de Bautista Dadín. Después lo que habrá que ver es, dependiendo de cuántos minutos le da a Gallardo, de qué participación tiene en la plantilla, si no le conviene en algunos momentos puntuales del semestre no entrenar con la primera y bajar a jugar partidos de reserva, porque la realidad es que no sirve absolutamente nada que se quede en la máxima categoría
categoría sin sumar minutos. Ya de por sí se va tan solo 6 meses en la tercera división, porque a finales del año pasado la delantera titular de la reserva era Agustín Ruberto con Ian Zubiabre, y al final terminó siendo Tomás Nassif con Zubiabre. En cuanto a los dos primeros, uno de ellos se rompió los ligamentos, Zubiabre forma parte del plantel de primera y Nassif se fue a préstamo a Banfield. Eso hizo que Bautista Adín pudiera ocupar el lugar de atacante indiscutible del equipo dirigido por Marcelo Escudero, y el futbolista en cuestión no lo desaprovechó. De hecho, nadie se imaginaba que iba a viajar con tan solo un semestre en la reserva a formar parte del plantel de River en el Supermundial de Clubes de la FIFA. Debido a esto se perdió los últimos encuentros del torneo de proyección. River quedó eliminado en cuartos de final con San Lorenzo, y está claro que se sintió la ausencia de no tener al goleador del equipo, porque eso sucede habitualmente cuando vos no tenés al futbolista que más goles convierte, y obviamente tenés un vacío en el ataque importante. Es verdad que a la hora de estar en la primera de River, el hecho de ser centroatacante lo va a tener en un lugar muy complicado, en el sentido de que se lo va a jugar más que nada por convertir goles o no, porque si empieza a sumar minutos, van pasando los partidos y lamentablemente no logra marcar, y seguramente eso para el chico termine siendo una carga, más allá de que la banca de Gallardo sea muy pero muy fuerte, teniendo en cuenta que el muñeco no planea que sus delanteros únicamente conviertan goles. Eso ya lo sabemos, de hecho lo ha manifestado en la última entrevista que dio, cuando dijo públicamente que necesita futbolistas arriba que puedan ejercer presión sobre los defensores rivales, que eso, salvo por alguna excepción, no lo tiene en la actual plantilla, y Bautista Adín, como conté recién, entre sus cualidades y virtudes tiene esa característica y habilidad, así que podría llegar a aprovecharse de eso como para empezar a subir en la consideración del DT, y de esa manera formar parte ya del plantel profesional de manera definitiva. Está claro que para que esto suceda, cuando se le den los minutos, que ojalá que sea pronto, deberá rendir al instante. Para cerrar y hacer un resumen de todo lo que hablé en este video, Bautista Adín firmó su primer contrato profesional con River hasta el 31 de diciembre del 2028 con una cláusula de rescisión histórica para el fútbol argentino. 100 millones de euros, números que nadie se podía imaginar que en algún momento algún chico iba a firmar con esos valores, porque lo que se decía anteriormente era que el valor de la cláusula de rescisión iba ligado al salario del futbolista. Sin embargo, más allá de que en este primer contrato Adín firmó un sueldo no de juvenil, sino de un jugador de primera, lejos está de ser de los mejores pagos no solo de River, sino del fútbol argentino, y tiene la cláusula de rescisión por lejos más alta de toda la historia del fútbol de nuestro país. Viajó a los Estados Unidos con la delegación a disputar el Supermundial de Clubes, no tuvo la suerte de sumar minutos, pero en el arranque de este segundo semestre del 2025, ante la ausencia de algunos refuerzos en la delantera y algunos jugadores que se tienen que recuperar de sus respectivas lesiones, es muy probable que más temprano que tarde tenga su gran ansiado debut en la primera división de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.